La idea es cómo uno puede pensar la cuestión migratoria y la cuestión de la política criminal del Estado en un plano en común. Y la verdad es que a lo mejor a la gente de la Dirección Nacional de Migraciones no le gusta lo que voy a decir, pero en algún punto forma parte del sistema penal. Es decir, en algún punto específicamente, estamos hablando del sistema penal, el sistema más amplio de la palabra, digamos. Si la Ley Nacional de Migraciones posee una medida como es el extrañamiento que tiene naturaleza administrativa, lo cierto es que tiene naturaleza administrativa, pero sustancialmente tiene naturaleza penal. ¿Y por qué digo esto? Porque si yo no pensara esto en estos términos, al Ministerio Público de la Provincia de Buenos Aires no le sería útil una herramienta que le es muy útil, que es la herramienta del extrañamiento. Y uno dice, bueno, ¿cómo le es útil a quien persigue la acción penal en la Provincia de Buenos Aires, que es el fiscal, una medida que está en manos de otro órgano del Estado, como en este caso es la Dirección Nacional de Migraciones? Digo esto en un marco que es muy importante de entender para poder yo darme a entender mucho mejor respecto de lo que uno está proponiendo. La provincia de Buenos Aires tuvo durante el año 2008 el inicio de 851.000 investigaciones penales preparatorias para adultos y 26.000 y pico para menores. Hablamos de una provincia de Buenos Aires que tiene 19 departamentos judiciales con realidades muy distintas. Trenquelauquen inició en el 2018 9.000 causas y San Martín 99.000. Esto habla de una diferencia muy grande en cuanto a la práctica y a la cantidad de la que estamos hablando, y que por supuesto tiene un correlato en cuanto es el recurso que hay para administrar esas cuestiones, ¿no? Por supuesto no es la misma cantidad de fiscales que tiene Lomas de Zamora, que es el departamento más grande de la provincia, que Necochea, que es un departamento más chico, por ejemplo. Ahora, la gran pregunta que nos hacemos todo el tiempo, los que formamos parte del Ministerio Público, es cómo hacemos para administrar esos números. Lo mismo que le debe pasar acá al jefe del servicio penitenciario, con qué hace con toda la población penitenciaria que tiene, con el recurso que tiene y las circunstancias en las que está. Bueno, en el caso nuestro debemos aprovechar una corriente que el procesalismo penal tiene ya hace un tiempo largo y que le da un marco a esto. Hace un rato largo los penalistas en Argentina hemos puesto en jaque el principio de legalidad procesal. Esto es, hemos dicho aquello famoso que decían nuestros procelistas viejos respecto que del 71 del Código Penal emergía la idea de que no había delito que se debiera investigar y debíamos investigar absolutamente todos. Sabemos que es absolutamente falso. Se ha puesto en quiebre fuertemente el principio de la verdad real y al mismo tiempo hemos entrado en un proceso muy interesante, muy complejo y donde hay que ser muy prudente de hacer entrar la negociación en el procedimiento penal. La provincia de Buenos Aires es bastante pionera en estos términos. Usted sabe que nosotros tenemos un procedimiento acusatorio del año 98 que nos ha permitido entrar en reglas de oportunidad de ejercicio de la acción, esto es de ser discrecionales en el ejercicio de la acción, a través de un sistema de acuerdos. En varias versiones, desde versiones que conoce también la legislación nacional y muchas legislaciones del país, como es los sistemas de ir a sistemas de juicios abreviados para evitar el juicio oral, la suspensión de juicio a prueba, que la tenemos desde el año 95 en el Código Penal, pero nosotros aparte tenemos algunas otras herramientas. Tenemos la posibilidad de archivar causas bajo determinadas condiciones, tenemos la posibilidad de mediar causas bajo determinadas condiciones y que deriven en archivo, tenemos la posibilidad de trabajar instancias de negociación que nos han dado mucha experticia para negociar en otros ámbitos donde nadie hubiera imaginado que se puede negociar. Si uno hablara hoy, yo recuerdo un juez de principios de los años, fines de los años 80, era inimaginable que alguien le pudiera decir que algún día se iba a mediar una causa penal, una cosa absolutamente disparatada. Los que pertenecen al sistema penal de aquella época recordarán que era impensable, absolutamente impensable. Hoy esto ocurre. La cuestión es muy sencilla. ¿Cómo el Ministerio Fiscal utiliza esta decisión de la Dirección Nacional de Migraciones como una herramienta de negociación? ¿Qué pasa cuando se sienta con el imputado y le dice, mire, vamos a hablar de la pena en su caso, vamos a hablar de la salida de su caso en una manera alternativa a una condena penal, pero vamos a hacer jugar en este tema esta cuestión que a usted le interesa y que a mí me interesa y que al señor le interesa? A muchos nos interesa esto, y esto habla de aquello y le da una lógica central a lo que el señor Procurador General de la provincia, y se repitió muchas veces en esta cuestión, de tener una política unificada, y una política lo más unificada posible en materia de lo que es realmente una política criminal. Es una política criminal
digamos, es una línea de política criminal la de hacer que los extranjeros salgan del país cuando han quebrado el contrato de confianza del que habla el Director Nacional de Migraciones. Sí, claramente lo es. También es verdad que la Dirección Nacional de Migraciones no es un órgano inhumano. La ley misma dice, hay problemas de reunificación familiar, hay una serie de circunstancias que hacen que lo eximan de esto. Y por otro lado uno dice, bueno, pero ¿cómo se conjugaría esto? Una parte está conjugada específicamente en el convenio que hizo el Procurador hoy con la Dirección Nacional de Migraciones, donde le está planteando y le está diciendo a los fiscales, cuando ustedes imputen a una persona una causa, comuníquenle esto a la Dirección de Migraciones. ¿Qué significa eso? Para las personas que son de la provincia de Buenos Aires es cuando le damos lo que comúnmente llamamos la papeleta del 60 del Código Procesal Penal. Esto es, cuando nos notificamos de los derechos que tiene el imputado, nosotros notificamos a Migraciones de esta situación. Hace que Migraciones tome nota de esta cuestión, sepa que estamos frente a un migrante irregular, y a partir de aquí empieza a trabajar lo suyo, que no es lo nuestro. Luego vienen las obligaciones que están derivadas de la ley, las de comunicaciones derivadas de la ley que mencionó perfectamente el señor juez aquí. Esto es, nosotros tenemos determinados actos que no tiene la ley nacional. Esto es, ¿qué es procesamiento para nosotros? El llamado declaración de 308, que es la declaración, el artículo del Código de Procedimientos que prevé la declaración del imputado. Ese llamado, no la declaración, el llamado es lo equiparable al auto de procesamiento que tiene el Código Procesal Penal de la Nación. Por el otro lado, tenemos que tener cuidado con el otro elemento, el otro acto que debemos notificar. La ley habla de el auto o el acto que cierre la investigación. Y en realidad nosotros ahí tenemos un tema. Todos saben que nosotros tenemos una variante entre lo que es el requerimiento de elevación a juicio, que es como lo definitivo en la materia respecto de la palabra del fiscal, pero previamente tenemos un acto cuando se hubieran denegado pruebas durante la instrucción y las partes tienen, la defensa tiene el derecho a pedirle al fiscal general del Departamento Judicial que revise las denegatorias de prueba que hizo el fiscal en esa instancia. Entonces hay un cierre. Si uno habla en términos absolutamente literales, el cierre de la investigación, cierre de la investigación es esto, pero esto no le sirve a la Dirección de Migraciones, porque es un acto totalmente provisorio. Lo que sí le sirve es el requerimiento de elevación a juicio, que por supuesto entra en un proceso de control de la acusación que no sabemos qué destino va a tener, pero bueno, es lo único que la Fiscalía puede notificar. Por supuesto que los jueces sí pueden notificar otras cosas, las citaciones a juicio, las elevaciones a juicio en sí mismas, las condenas en sí mismas, las libertades. Hay cosas que para el Ministerio Fiscal es muy difícil notificar porque en realidad es bastante precaria la calidad de la información. Si yo notificara una libertad que me acaban de notificar, yo no sé en definitiva si esto se produjo, realmente no se produjo, se dejó de producir. Bueno, hay cosas que escapan a nosotros. Si nosotros nos centramos en que esta es una variable que podemos utilizar como elemento de negociación para resolver las causas, todos los fiscales son personas idóneas y saben qué es lo que deben hacer, y así como negocian penas en abreviados, como negocian condiciones del 27 bis para las condenas condicionales, hay una serie de cosas que ayudan a esto. Los invito a pensar situaciones un poco más complejas. ¿Qué pasa con los archivos condicionales, por ejemplo? Y digo esto porque ustedes saben muy bien que la provincia de Buenos Aires siempre discutió, la jurisdicción sobre todo discutió, y los fiscales se lo discutieron a sí mismos, si se podrían archivar de causas donde las personas hubieran sido procesadas. Esta discusión la podemos dar, digamos, si alguien, creo que a nadie le importa mucho mi posición personal, pero lo que digo es, la ley, el legislador de la provincia de Buenos Aires armó una ley de mediación donde permite que se medie hasta inmediatamente antes del juicio oral, y la resolución definitiva de la causa es un archivo. En algún momento la ley procesal de la provincia no tenía una manera de resolver definitivamente una causa archivada, al estilo de los que recuerdan los sistemas viejos, del sobreseimiento provisorio y el sobreseimiento definitivo. Hoy eso está resuelto en la ley procesal bonaerense. A determinado tiempo después del archivo, las partes pueden pedir sobreseimiento. Es decir, si uno, como uno siempre dice, acá hay un montón de abogados aquí, si uno tiene la buena voluntad de manera honesta de interpretar la ley en los términos de la línea de política que ha trazado, la puede hacer. Uno no va a hacer forceps, si bien se hace forceps todo el tiempo, pero no es necesario hacer un forceps para entender que este puede ser un diseño de trabajo hacia adelante. Por el otro lado, hay algo muy interesante que es para que se discuta fuertemente, y no quiero discutirlo aquí, y aparte están esperando que yo deje de discutir cosas, pero que es
Este dispositivo, en el último párrafo del artículo 29, que es muy interesante respecto del colaborador judicial que ha sido víctima de delito y que está en las condiciones del 29 para que Migraciones lo saque del país. Y Migraciones tiene la facultad de dispensarlo de esto cuando es un colaborador judicial en una causa. Y alguien dice, bueno, sí, pero ese artículo dice nada más que en casos de delitos migratorios. Sí, pero también habla de hechos conexos. Y nosotros ya tenemos mucha experiencia en materia de eso. Hace años que trabajamos en materia de hechos conexos con la trata. Con lo cual, así como ya estamos trabajando en materia de arrepentidos, en materia de informantes, de colaboradores y demás, ese es un dispositivo que está ahí abajo y que pasa bastante desapercibido en realidad, y que es una herramienta muy útil para trabajar. Ese es un punto. El otro punto lo digo en 2 segundos. Hay un solo ejemplo que yo quiero dar, y es una anécdota que yo vi personalmente con el fiscal general del Departamento Judicial de Mar del Plata, con el doctor Fabián Fernández Garelo, que es una muestra de cómo hay una colaboración que no tiene que ver con los trámites, que tiene que ver con el trabajo y con la práctica de cada una de las agencias. No recuerdo ya el año, fue durante la anterior gestión de la Dirección Nacional de Migraciones, pero era en pleno auge de lo que todos denominamos la mafia china. Pleno auge. Mataban chinos por la provincia de Buenos Aires, 1 por día tranquilamente, y nadie entendíamos la lógica, pero no entendíamos lo que había atrás. En una oportunidad logramos tener una entrevista acá con autoridades migratorias, y ellos nos contaron un lado de la historia que nosotros no podemos conocer de ningún modo. Si nosotros hubiéramos querido trabajar líneas de acción en relación a cuestiones de bancarización de trabajo de los chinos, no hubiera tenido mucho sentido. Estoy hablando de estos chinos, hablo de los chinos, estoy justamente en un día muy particular, es el Día Internacional de Respeto contra la Discriminación Racial, con lo cual no quiero que nadie diga nada extraordinario. Lo que digo es, los chinos que estaban en términos ilegales en la Argentina y que cometían delitos, nosotros queríamos trabajar líneas que tuvieran que ver con su bancarización, y cuando llegamos acá nos dijeron, no, mire, acá las multas las pagan en efectivo. Vienen con bolsos, con bolsones, con plata a pagar las multas. Y dijimos, bueno, si lo hubiéramos sabido antes, no, ¿para qué vamos a estar pagando los bancos? Después nos explicaron cómo era el tema de, cuál era la pata argentina del ingreso migratorio irregular del chino. Ahí aparecieron una serie de nombres que nos sonaban de otras cosas que no tenían nada que ver con los chinos. Abogados, gestores, cámaras que eran sellos de goma, una serie de circunstancias. No lo hubiéramos sabido jamás. La información estaba acá. Como hay información que me puede dar el jefe del servicio penitenciario sobre situaciones que ocurren dentro de sus establecimientos, respecto de personas que forman parte de organizaciones que tienen un lado libre y a las que estoy investigando. Es decir, acá este tema de lo que hablaba recién el doctor, este tema de aunar esfuerzos respecto de unificar el trabajo. No sé si unificar el trabajo, porque el trabajo es muy disímil, pero sí hay líneas que nos conectan. Con lo cual, si todas las agencias del Estado entienden que la política criminal respecto de un punto es única, y que esa política criminal, en principio, el que la define es el legislador, porque uno no se tiene que olvidar nunca que el primer ordenador de la política criminal del Estado es el legislador que establece cuáles son los mecanismos o las formas en que se van cuáles son las figuras penales que van a regir en la Argentina, es decir, cuáles son las conductas que vamos a reprochar, y luego el legislador provincial, o el nacional en el caso de la situación federal, que nos dice de qué manera lo vamos a hacer. Ellos están diseñando una parte. Después la otra parte nos toca a nosotros. Esto es, cerramos las causas de tal manera, llegamos a condena de tal forma, no nos importan estos casos archivamos. El doctor se le ocurrió ver cómo hacía para lograr que se lo extrañara de una manera. Esta es otra historia. Pero digo, la parte práctica es muy importante que nos pongamos de acuerdo sobre cómo hacemos para intercambiar la mayor cantidad de información posible para que esto sea posible. Por lo tanto, si un fiscal, luego de haber notificado en su momento esto de tengo una imputada en una causa que es un extranjero, quiero saber cuál es la condición en este momento de Migraciones. Migraciones me contesta y me dice, mire, es regular, es irregular, y a partir de ahí yo empiezo a caminar, y cuando lo proceso vuelvo a comunicar, y si es irregular, Migraciones ya directamente camina con el auto de extrañamiento, me lo comunica y yo negocio la firmeza del extrañamiento a cambio de una cuestión, y resuelvo un problema de Migraciones y se resuelve un problema del sistema penal. Entonces,
La gente habla de política criminal. El término de política criminal se le pone a cualquier cosa, y no es cualquier cosa. La política criminal es una serie de mecanismos, de instrumentos, de dispositivos que el Estado tiene hacia un interior orgánico y racional para poder hacer frente a la cuestión criminal. Dicho en términos de un procesalista bastante discutido en la Argentina, dice algo que suena muy fuerte, pero lo van a entender, y todos van a entender que se dice, es la violencia estatal organizada. Esto es lo que dice un procesalista. Imaginarán que no es una persona muy tranquila, para decir un término así, pero es cierto, el Estado ejerce violencia, por supuesto que ejercemos violencia. Obviamente, es una violencia legítima, es la que el Estado se ha dado para poder tener paz social. Así que bueno, discúlpenme, hice casi 16 minutos, es para que me maten, pero bueno, buenas tardes a todos, muchas gracias.